porque nos amas de una manera que nosotros muchas veces no podemos comprender. Por eso, papá Dios, queremos seguir tus pasos, queremos caminar contigo. Sabemos, papá Dios, que tú siempre estás delante de nosotros, cuidando nuestros pasos, cuidando nuestro caminar. ¿De qué temo? ¿De qué temo si Dios está conmigo? ¿Por qué me asusto si Dios está conmigo? ¿Por qué temo al futuro si Dios está conmigo? Y papá Dios, sabemos que tú estás en nuestra vida, que tú tienes el control de cada cosa que pasa, que tú sabes, Señor, qué va a pasar en nuestro futuro, y que para los hijos de Dios todos los planes que tú tienes son de bien, son de bienestar. Y por eso, papá Dios, queremos seguir tus pisadas, Señor, queremos seguir tu camino, Señor, queremos seguirte a ti sin miedo, sin inquietud. Y hoy, papá Dios, nos quedamos, Señor, totalmente dispuestos para escuchar tu palabra, Señor. Amén, Señor. Sé tú hablando a nuestros corazones, sé tú hablando a nuestra vida, Señor. Tú sabes lo que cada uno de nuestros corazones necesita. Por eso, papá Dios, queremos quedarnos en tu presencia. Amén y amén. Amén. Siéntese, por favor. Estamos a escasos 30 y tantos días, 40 días de terminar el año 2022. Un año que se fue rapidito, un año que pasó y muchas veces ni nos dimos cuenta. Por eso, durante todo este tiempo, hemos venido hablando de qué es caminar, de qué es el nuevo tiempo. Y no es un tiempo general, sino es un tiempo particular. Porque cada uno de nosotros debe vivir su tiempo, debe vivir sus circunstancias. A veces vivimos cosas similares, pero no iguales. Y no son iguales por las actitudes que tenemos. A veces nuestras actitudes no están acorde de las respuestas que deberíamos tener a la situación. Por eso, caminar en el Espíritu. Muchos hoy están actuando a causa del miedo, la desesperación. Aunque hablan de ser creyentes, caminan sin fe. No ven las promesas de Dios en ellos. Simplemente deciden lo que van a hacer por sí mismos. Muchos se están basando en su mejor forma de pensar. Y cuando uno mira el caminar en la Biblia, pues a veces se vuelve una metáfora de la vida práctica diaria. No nos hemos dado cuenta que la vida cristiana es un viaje y que debemos caminarlo todos y cada uno debemos hacer un progreso constante hacia adelante. Como dice allá en Juan 3:6, el Espíritu nos dio vida en el nuevo nacimiento y debemos seguir viviendo día a día en el Espíritu. Si tú y yo tratamos de vivir la vida cristiana en nuestro propio esfuerzo, es una meta muy difícil de cumplir. Por eso, Gálatas, capítulo 5, versículo 16, dice muy claramente: andad en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. Ahora, ¿qué hemos hecho nosotros? Si yo invito a Cristo para que more por fe en mi vida y vivo mi vida siguiendo las pisadas de Jesús, pues estaré caminando en luz como está Él. Y eso es lo que deberíamos mirar realmente. ¿Lo he invitado? ¿Le he dejado que more en mi vida?
¿He seguido sus pisadas y sus enseñanzas? ¿Estoy caminando en la luz como Él anduvo? ¿Realmente el Señor vive su vida abundante en mí? Y a veces se nos olvida lo que dice Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué abundancia estamos viviendo? ¿Una abundancia material o una abundancia espiritual? Porque a veces no nos hemos preocupado sino por la abundancia material. Pero no hemos buscado esa abundancia espiritual en nuestro caminar diario. Juan capítulo 1, versículo 12, nos dice claramente que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Por eso, después de haber recibido a Cristo, es la forma en que nos convertimos en hijos de Dios. Y es muy diferente ser hijos de Dios a ser creación de Dios. La creación vive por misericordia, los hijos viven por bendición. Es a través del Espíritu que Dios permite y nos capacita para vivir en cada tiempo. Cuando tú en un momento dado lees, encuentras que el tiempo de Pablo, el tiempo de Jesús, no es muy diferente a este tiempo. Y a veces parece como si se estuviera repitiendo la historia. Por eso cada uno de nosotros debemos capacitarnos para vivir nuestra vida. Juan, capítulo 16, versículos 13 y 14. Cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, Él os guiará a toda verdad. No hablará por su cuenta, hablará lo que oye, y Él le dirá lo que está por venir. Va a traer gloria a mí, tomando de lo que es mío y lo que es conocido a ti. La vida llena del Espíritu es la vida que tú y yo tenemos centrado en Cristo. A veces no miramos cuánto hemos costado. Y si la gente vende su sangre, se la paga muy poquito. Pero no vende sino un litrico. ¿Cómo sería si nos compraran toda la sangre? ¿En qué estaríamos nosotros? Pero nosotros le costamos a Cristo toda su sangre. Tuvo que alguien nacer, morir y resucitar para que nosotros tuviéramos vida. Uno morir para que los otros vivieran. Uno resucitar para que todos resucitáramos. Por eso, cuando nosotros miramos en la Biblia, la carne la describe como el lugar de residencia de todo aquello que vive en una persona y que está en oposición a Dios y su voluntad. Y por naturaleza vivimos en la carne porque siempre estamos en contraposición a Dios. Es que nuestro ego es como un centro de mando que envía innumerables señales y acciones que giran en amparo y protección de uno mismo con el fin de recibir honra, favor y exaltación a expensas de los demás. A veces lo que queremos es ser exaltados, ser destacados. A veces lo que queremos es que los demás nos vean. A veces estamos ahí en el trabajo, en el estudio, en la calle, que todo el mundo sepa que yo voy caminando. Ese es el deseo de la carne, que absolutamente no tiene fin en sus exigencias y pretensiones. A veces seguimos siendo niños con juguetes más grandes. Entonces, cuando teníamos edad queríamos un triciclo y crecimos y queríamos una cicla y ahora queremos un carro. Entonces lo que hicimos fue cambiar el juguete más grande. Pero seguimos siendo ¿qué? Niños. Y caminando ¿qué? En la carne. O si no, miremos si no hacemos pataletas
bochinches. A veces nos comportamos como chinos chiquitos. ¿Todo por qué? Porque ese es el deseo de la carne. ¿Todo por qué? Porque es por la regla general. ¿Todo por qué? Porque queremos dominar, resaltar, estar por encima, y estamos hablando entonces del ego. En cualquier caso, queremos pasar los límites y beneficiar ¿qué? Nuestro ego. Entonces estamos pensando en nosotros. Es que como seres humanos todos estamos sujetos a los poderes de la carne. Por esta razón, cuando las características negativas que hemos heredado generación tras generación se presentan, oímos solo, sí, esos somos nosotros. Es que Colombia lleva 50 años de violencia. Sí, Colombia es violenta. ¿Y seguimos qué? En ese mismo ciclo. No hemos roto con ello. Sí, es cierto, Colombia ha vivido violencia y vamos a seguir en violencia. Ahora, una cosa es que antes la violencia era en los campos, después era en las ciudades, después era en los barrios, ahora es en las casas. Por eso a nosotros nos toca que cortar con eso. Somos nosotros los llamados a no seguir en ese ciclo, a no seguir reproduciendo todo aquello que hemos heredado y que muchas veces lo hemos tomado como cierto. Sí, pudo ser que en un momento dado nuestras familias en algún momento fueron víctimas de la violencia, pero no por eso tenemos que ser violentos. Es que andar en la carne bíblicamente es legalismo. Es cuando la persona en realidad está buscando obedecer y agradar a Dios, pero lo está haciendo de la manera equivocada, enfocándose en los mandamientos, en las reglas y regulaciones que tiene la sociedad. Muchos hablan de amar a Dios, pero siguen las regulaciones humanas. Por eso cuando caminamos por Romanos capítulo 6, capítulo 8 o Gálatas 5, Pablo deja claro que solo centrándose en Cristo y enamorándose más y más de Él, podemos crecer espiritualmente. ¿Cómo sería de diferente si realmente nosotros creciéramos en el Espíritu? Nosotros hablamos de amor, pero en la carne. ¿Cómo sería si nos quisiéramos en todas las áreas? ¿Cómo es posible que yo puedo amar a una persona, pero el fruto de esa persona no la amo? Yo no puedo entender esa parte. ¿Cómo es que yo amo a la mujer, pero no amo al hijo? Y hablamos de amor. ¿Cómo es que yo hablo de amar a mi madre y no amo a mis hermanos? Los obvios, que no los puedo ver. ¿Qué clase de amor es eso? Por eso deberíamos empezar a andar en el Espíritu. Deberíamos comenzar a convivir cada día con la seguridad de que tengo una vida diferente, que mi vida debería ser diferente, que mi caminar debería ser diferente. Pero para eso debo empezar a tener esa fe en ese Dios Padre, en ese Cristo. Y no es ir a hacer obras imposibles, sino hacer obras como resultado de ese amor que tengo. Y entonces empezaría a amar más a mi familia, a los que me rodean, con los que trabajo, con los que convivo. Por eso debería tener esa hambre de la verdad de Dios del que habla la palabra y reunirme con otros creyentes para fortalecer mis ideas cada semana,
bajo una sólida enseñanza bíblica. Y eso debería ser diferente. Porque entonces eso me ayudaría a fortalecerme y cada día crecería más. Sabemos mucho de Cristo, pero no vivimos a Cristo. Hablamos mucho del amor de Cristo, pero en nuestras casas no está viviendo Cristo. Pues ni siquiera está viviendo el amor. Ahora, yo no estoy diciendo que es que ahora se odien en las familias, no. Pero el hecho de que vivan agarrados, ¿qué es? ¿No se supone que no deberíamos pelear delante de los hijos para que ellos no aprendan la violencia? Y a veces lo más triste es que la pareja empieza a que los hijos tomen partido. Y mira a ver si se queda con su mamá. Usted defina si se queda con su papá. Mire la porquería de padre que tiene hoy en día. Y entonces el hijo le podría decir: sí, mamá, esa es la porquería de padre que usted me puso. Y entonces imagine cómo se vuelve a circo. Todos estamos expuestos a problemas, todos. ¿Quién no está expuesto a problemas, enfermedades, pérdidas, escasez? Eso nos pasa a todos. Pero a veces no nos evaluamos las causas por las cuales llegan. Y muchas de esas causas se deben a nuestras propias acciones. Es que hace 5 años me dijeron que me tenía que cuidar del azúcar y hoy estoy enfermo de diabetes, entonces eso es que mi Dios me castigó. No, eso es descuido. ¿Por qué? Por mis propias acciones. A veces no nos evaluamos más allá. La diferencia entre estar con Dios y estar sin Dios no radica en que vamos a cargar menos, sino que las cargas son más llevaderas. Y hoy, cuando caminamos con el Señor, podemos llevar nuestras cargas al trono de la gracia para obtener el oportuno socorro. Eso no es lo que dice Mateo 11:28. Jesús dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Él no dijo: vengan y dejen la carga que es que yo se las voy a llevar. No, se las voy a hacer más ligera para que ustedes tengan una respuesta diferente. Cuando nosotros miramos la Biblia nos manda a andar en el Espíritu, y cada uno de nosotros deberíamos cumplir ese mandato, porque es que el andar en el Espíritu tiene que ver con llevar vidas comprometidas con Jesús. Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso tiene mucho de profundo. Nosotros lo decimos a la ligera, pero cuando nosotros lo vemos un poquito más detallado, y si yo estoy crucificado juntamente con Cristo, significa que yo estoy muriendo a mí. Y estoy permitiendo que Cristo sea quien dirija y controle mi vida. Y venir a la iglesia es genial, pero venir a Cristo es otro camello diferente. Porque es que me tocaría crucificar la carne y entonces me tocaría dejar todos mis deseos y pasiones y empezar a caminar diferente. No, pero es que imagínense. Eso es como va al médico y le prohíben las gaseosas y es lo que más toma. Y entonces ahora ¿cómo voy a hacer si yo me tomaba 1 litro de gaseosa diario? Entonces ahora me toca medio, porque es que me toca empezar de a poquito, y así de a poquito que se va enfermando. Y no nos hemos dado cuenta que el 90% de las enfermedades son espirituales. Y entonces alguien me decía: pastor, ¿cómo así? Le dije: claro, cuando le da mal genio se está enfermando del hígado, de una rabieta se puede enfermar del corazón. Entonces las raíces son ¿de qué? De amargura. ¿Y eso a dónde le va a dar? Termina en la parte física, pero su compromiso es espiritual. Por eso cuando hablamos de caminar en el Espíritu,
es caminar en una nueva vida en Cristo. Y entonces nos toca alejarnos de todo aquello que nos esclaviza, cualquier idea, persona, sistema o ritual. Yo fui a la iglesia y oraron conmigo y yo no vi nada. Fui donde el brujo y entonces me leyó las cartas y yo como que no vi nada. Y ese brujo me mandó a donde otro brujo y ese brujo a donde otro brujo. Y no sabe así es cierta qué fue lo que pasó. Y terminan más enredados que otra cosa. Pero sin embargo, aman a Dios y caminan con Dios. ¿Será que realmente comenzamos una caminata con Dios con nuestras acciones? Ay, tan linda mi amiga, vino y me leyó el chocolate, el tinto, el pocillo, el café. Y si vieran lo que me dice el horóscopo, que me dijo que me iba a ir bien. Creemos más en charlatanería que en lo que dice la palabra. A mí la palabra me dice que yo soy bendecido y lo creo y camino en bendición. Y si me lo dijo la Biblia, yo le creo y no tengo que buscar otra cosa. Yo no tengo que salir a buscar más allá. Por eso aprendamos a pedir el Espíritu de Dios para que nos dé esa respuesta en riqueza, pero que nos lleve a la experiencia de nuestra solicitud. Y si nosotros pusiéramos más atención a la palabra, entonces nos uniríamos 2 o 3. Imagínense en la casa 4 unidos en familia orando, ¿cómo sería diferente? ¿Tendría que ir a algún lado? No. Empezarían a construir ¿qué? Un altar. Y entonces serían casas bendecidas. Y no tendría que llamar a todos los de la iglesia para que oren si tiene 3 que están orando en su casa y usted con la intención, todos con el mismo corazón. ¿No sería diferente? ¿No sería una actitud diferente en nuestro caminar? ¿No sería caminar en bendición todos los días? ¿Acaso la palabra de Dios no dice que como creyentes tenemos el Espíritu de Cristo que mora en nosotros? ¿El Consolador que procede del Padre? Juan 15, 26. Es que a veces como que no le ponemos atención a la palabra. Pero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Pero allá en Judas 1:20, ¿qué dice? Mas vosotros os amados edificados sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo. ¡Wow! ¿Qué tal si utilizáramos la Biblia? ¿Qué tal cada uno de nosotros orando en el Espíritu? ¿Quién estaba en el Espíritu para escribir un libro? Así fue que se escribió Apocalipsis. Juan estaba en el Espíritu, dice la palabra. Entonces, imagínense lo que nosotros escribiríamos en nuestras casas si realmente camináramos en el Espíritu. ¿Y qué dice Romanos 8:27? Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. ¡Wow! Está hablando de la voluntad de Dios. ¿Y quién es el que intercede por nosotros? ¿No es el Espíritu Santo? Entonces miren. Y es el Espíritu Santo el que nos guía por justicia, Gálatas 5, 16, 18. Entonces mire todo lo que nos está diciendo la palabra. Digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estas dos cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisierais. Mas si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. ¡Wow! ¿Y qué tal si vamos a Gálatas 5, 22, 23? Para que se produzca en cada uno de nosotros
ese fruto que rinde. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sí ve cómo sería diferente las familias? Es que como creyentes debemos aprender a someternos a la voluntad de Dios y caminar en el Espíritu. A veces no nos damos cuenta que el mundo se ha tornado en un enemigo muy poderoso. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Miren, no hay nada malo en tener dinero, propiedades, en tener éxito. Eso no es lo malo. Lo malo es que empezamos a poner nuestros afectos en las cosas materiales y nos vuelven principales, a tal punto que se vuelven más importantes que nuestra relación. Miren hasta dónde llegamos. Lucas capítulo 12, versículo 34. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mi amor, es que el día que yo compre el carro saldremos a pasear, todos los domingos paseando. Y se levanta y se pone a lavar el carro. ¿A dónde quedó el paseo? Cambiamos las prioridades. Por eso debemos aprender que hay deseos engañosos, pero que la carne es también nuestro enemigo. Somos nosotros mismos, esas fuerzas internas que batallan por tomar el control total de la vida, lo vuelven ególatra. Muchos criticaban a los griegos, pero hoy en día estamos cuidando nuestro cuerpo, no por salud, sino por vanidad. Mira hasta dónde hemos llegado. Nunca habrá un tiempo en el que estemos libres de tentación. Por eso debemos aprender a disponer nuestro corazón. Y estamos hablando de ese acto de fe, controlados y dirigidos por el Espíritu Santo. De una manera tendremos las armas necesarias para encarar los enemigos de nuestra espiritualidad. ¿Qué te roba la paz? ¿Qué te roba la tranquilidad? ¿Qué te hace cambiar las prioridades? Muchos están viviendo vidas carnales porque viven sus vidas dependiendo de sus emociones, de ellos mismos, y no han cedido el control a nada ni a nadie, mucho menos al Señor. ¿Tú le has dejado las finanzas al Señor, las emociones, el intelecto, los sentimientos? ¿Nos hemos entregado realmente al Señor? ¿Hemos cambiado nuestra actitud? ¿Hemos venido en un actuar diferente por fe o seguimos siendo los mismos? A veces no vemos cambios. A veces seguimos siendo ¿qué? Los mismos. Miren, a veces no nos dejamos alfabetizar por la Biblia. ¿Por qué? Porque por naturaleza somos desobedientes. No es suficiente tener ese conocimiento mental de la Biblia. Si ese conocimiento no se pasa a la práctica, si no vamos a ser guiados por el Espíritu, pues nuestra fe está lejos y nuestra zona de confort mayormente. Por eso, si quieres tener éxito a los ojos de Dios, camina diariamente en el Espíritu y obedece su palabra. La Biblia dijo que nosotros seríamos bendecidos en nuestro entrar, en nuestro salir, en nuestro granero, en todo. Por eso hay que confiar en el Señor de todo corazón, pero también hay que actuar con fe sobre la palabra. Muchas veces el Señor nos ha dado tantas bendiciones y nosotros no hemos hecho nada con ellas.
Hay poder en la palabra de Dios. Pero si nosotros no cultivamos nuestra fe como un árbol pequeño y lo vamos podando y lo vamos echando agüita y lo vamos abonando, pues no va a poder crecer. Pero para eso hay que alejarnos del pecado, esa desobediencia. Somos rebeldes por naturaleza, entonces tenemos que desobedecer todo. Muchos estaban pensando allá en Qatar qué iban a hacer si los pescaban tomando trago. Entonces fue a desobedecer. No hay nada más grave que a uno le prohíban las cosas. ¿Por qué? Porque es lo que más le apetece a uno. Eso es parte de su naturaleza. Me hacen el favor y se vienen cuando yo esté. Ay, fresca, su mamá no se da cuenta. Me hacen el favor y salen a las 8 de la noche, más tarde no. Ay, son las 8:05, fresco. ¿Por qué? Porque por naturaleza somos desobedientes. Nos gusta ¿qué? Jugar con el peligro, a ver qué pasa. ¿Por qué no aprendemos a caminar hacia la verdad? ¿Por qué no aprendemos a caminar hacia la palabra de Dios? ¿Por qué en lugar de andar en los límites no andamos por el centro? ¿Por qué no andamos hacia el amor del Señor? ¿Cómo sería diferente en este mundo si el amor estuviera creciendo en lugar de estarse enfriando? Pues ¿qué tocará? Casarnos, como si fuera una obligación. ¿Cómo sería diferente si camináramos en oración? Entonces estaríamos buscando al Señor diariamente. Una oración pública, una meditación, algo personal, algo colectivo, escalonado, todo buscando la respuesta de Dios. ¿Cómo sería diferente nuestro caminar si andáramos en comunidad? A veces necesitamos cristianos con experiencia. A veces creemos que lo sabemos todo en el Señor y cuando nos damos cuenta nos hemos vuelto ritualistas. ¿Por qué no examinamos nuestro caminar diario de acuerdo a la palabra, a los que andan en el Espíritu, de acuerdo a los que están unidos a Él, los que llevan fruto que produce el Espíritu? ¿Qué fruto estás dando? ¿Qué fruto se ve en ti? Por eso, miremos. La palabra dice que uno de los frutos es la fidelidad. Miremos si somos fieles. Fieles a Dios, fieles al prójimo, fieles a nuestra familia. Miremos si tenemos la paz. A veces no tenemos paz ni con nosotros mismos, pero estamos andando en el Espíritu. Es que es la actitud cuando andamos con el Señor la que cambia. Por eso deberíamos aprender que esos frutos del Espíritu comienzan a crecer en nuestras vidas. ¿Acaso todos no necesitamos la paciencia, la tolerancia? ¿Acaso no necesitamos el amor, el gozo, la paciencia? ¿Acaso no necesitamos la bondad para tratarnos diferentes? ¿Cuántos problemas nos evitaríamos? Muchos cementerios están llenos de valientes. ¿Por qué? Es cierto, el Señor no nos ha dado el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. A veces esa parte de dominio propio la quitamos. ¿Por qué no empezamos a mirar cuáles son nuestros resultados en nuestro caminar diario? Sí, te pueden llamar creyente, puedes ser miembro de una iglesia, eso no te soluciona los problemas. Pero si tú aprendes a andar en el Espíritu,
empezarás a resolver tanto los conflictos internos como los conflictos con otras personas. Ya no saldrás a buscar problemas. Eso no quiere decir que no lleguen. Tu actitud va a ser diferente y entonces van a pasar de largo. Cada día, una vida diferente, una oferta mejor, que no la podrías encontrar en ningún otro lado. Todo depende de nosotros, porque Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Cristo ya hizo lo que tenía que hacer. El Espíritu Santo hace lo que nosotros le permitamos. O sea que todo depende de nosotros. Yo no sé si queremos andar en el Espíritu o queremos seguir andando en la carne. Yo no sé si queremos seguir en las emociones. Es triste ver las clínicas de reposo por tanto estrés, porque no supieron manejar las situaciones. Ninguno está exento de muchas cosas, pero es la diferencia de andar con el Señor, andar sin el Señor. Esos ataques de ansiedad que están dando, todos esos problemas que están saliendo, dicen los médicos, que es el resultado de la pandemia. Y entonces, ¿cuántos siglos llevamos en pandemia? Porque lo que estamos viendo es que ese estrés por exceso de futuro nos está matando. Porque ni siquiera estamos viviendo el presente y nos estamos amargando por lo que no ha llegado. Por eso ahí donde estás, habla con el Señor, evalúate si realmente estás andando en el Espíritu o en la carne. Si realmente estás en un nuevo tiempo separado para Dios o sigues en un viejo tiempo separado para ti. Evalúate si sigues sacando excusas y justificaciones en lugar de entregas y sinceridad de corazón. Papito Dios, hoy venimos a ti, Padre misericordioso. Hoy queremos presentarnos, Padre amado, porque muchas veces creemos que es una metáfora y no una vida práctica. Muchas veces creemos en la teoría, pero no lo llevamos, Señor, a la realidad. Papito Dios, todos vamos en el viaje. La diferencia es con quién vamos caminando. Padre bueno, hoy queremos venir a ti, Padre misericordioso, a reconocer, Señor, que nos ha faltado, Padre bondadoso. Que en las casas, Señor, ha faltado el amor. Que sigue faltando la comprensión, la templanza, la paciencia, Señor. Que a veces no evaluamos lo que estamos dando, Señor. Que muchas veces fuimos producto del amor, pero no del crecimiento del amor. Que muchas veces no hemos evaluado, Señor, las raíces que traemos. Que muchas veces no hemos trabajado en ellas, Señor. Que muchas áreas de nuestra vida aún no te hemos entregado, Padre misericordioso. Que día a día, Señor Padre amado, seguimos caminando en el yo, sin ir a crucificarlo. Papito Dios, perdónanos, Señor, porque hemos andado en nuestro esfuerzo. Perdónanos, Señor, porque ni siquiera hemos consultado la Biblia. Padre bueno, muchas veces es ese libro hermoso allá guardado, Señor Padre misericordioso, y no el manual de conducta, no el manual de consulta para nuestro caminar diario. ¿Cuántas veces, Señor, hemos buscado nuestra gloria y no tu gloria? ¿Cuántas veces hemos querido sobresalir, Padre misericordioso, y no hemos muerto al yo?
Papito Dios, cuántas veces hemos llegado al legalismo, Señor Padre misericordioso, a los rituales, Señor Padre bondadoso, cuando tú no eres ni legalismo ni ritualidad. Cristo ha sido el mayor revolucionario de la historia, partió la historia en dos, pero nosotros muchas veces lo hemos vuelto ritual. Papito Dios, perdónanos, Señor, porque nuestro ego, Señor, muchas veces es el centro de mando. Perdónanos, Señor Padre misericordioso, porque a veces la carne es la que gobierna y es la que domina el espíritu. Papito Dios, perdónanos, Señor, porque a veces estamos reproduciendo, Señor, lo que traemos de generación en generación y no buscamos obedecer y agradarte, Señor, en nuestro caminar. Padre amado, guíanos, Señor, porque queremos crecer espiritualmente. Queremos, Señor Padre misericordioso, que tu palabra sea esa guía, Señor Padre amado. Que en cada uno de nosotros, Señor, se vea, Padre misericordioso, los frutos del Espíritu. Y que nuestra fe, Señor Padre misericordioso, cada día, Padre amado, esté de acuerdo con tu palabra. Papito Dios, que cada día seamos renovados, Señor, en tus fuerzas. Que cada día, Señor, seamos renovados en el Espíritu. Y que podamos, Señor Padre misericordioso, caminar, Señor, en medio de este mundo. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén.